persona detrás de este lindo proyecto llamado Greta Wings, y en esta ocasión les quiero compartir el tutorial de otra de las princesas de nuestra colección, y estoy hablando de Blancanieves. Estaremos haciendo su cabello con el lacito y los zapaticos, que son un poco diferentes al tutorial que ya le he compartido de zapaticos para princesas. Este cuerpo base enterito ya es un tutorial que le he compartido y en la descripción de este vídeo les estaré dejando el enlace. Ya el color de su ropita interior usted lo cambia en dependencia de la princesa que vaya a realizar, y en este caso le he colocado amarillito, que es el mismo color que utilizaremos para los zapatos. Y sin más, les muestro los materiales que estaremos utilizando. En esta ocasión estaré utilizando hilo de la marca Sinfonía número 8 y los colores rojo para el lazo, amarillo para los zapaticos y negro para el cabello, que negro utilizaremos aproximadamente unos 40 gramos. Necesitaremos un gancho de 2.5 milímetros, unas tijeras, aguja lanera y alfileres. Por si aún no ha visto el tutorial de este cuerpo base, quiero comentarle que mide aproximadamente 29 centímetros de alto. Y algo más muy importante es que en la descripción del vídeo le estaré compartiendo las abreviaturas que utilizaremos durante todo el tutorial. Y sin más, comencemos. Para el cabello de Blancanieves estaremos utilizando hilo de color negro. Ya sé lo difícil que suele ser ver bien las puntadas con el hilo de color negro, pero ya verán que las vueltas son bien simples y yo lo haré lo más despacio posible. Comenzaremos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, y ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 estaremos haciendo 6 aumentos de puntos bajos, o sea, 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Hacemos el primer punto bajo y en el mismo lugar haremos otro punto bajo y ya tendremos el primer aumento. Hagamos otro más, un punto bajo, otro en el mismo lugar, y ya hemos hecho 2 aumentos, y así continuarán haciendo aumentos de punto bajo durante toda la vuelta y terminaremos esta vuelta con 12 puntos en total. En la vuelta 3 estaremos haciendo lo siguiente: un punto bajo, un aumento durante 6 veces, y al finalizar la vuelta tendremos un total de 18 puntos. Un punto bajo y seguido un aumento. 1 y 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Repitámoslo una vez más. Un punto bajo y en el punto que sigue un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Y así continuaremos haciendo un punto bajo, un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 4 estaremos haciendo 2 puntos bajos, un aumento durante 6 veces, y al finalizar la vuelta tendremos un total de 24 puntos. Comencemos con 2 puntos bajos. 1 y en el punto que sigue 2 y en el siguiente un aumento. Y así continuarán repitiendo 2 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 5 estaremos repitiendo 3 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 30 puntos. Comencemos. 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento.
Y así continuarán repitiendo 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 6 estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con 36 puntos. 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y seguido un aumento. Y así continuarán repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 7 estaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 42 puntos. Comencemos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y seguido un aumento. 1 y 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Y así continuaremos repitiendo 5 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 8 estaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 48 puntos. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Y así continuaremos repitiendo 6 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 9 estaremos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y terminaremos esta vuelta con 54 puntos. Primeramente 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y seguido un aumento. Y así continuarán repitiendo 7 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 10 haremos 8 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con 60 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Y así continuarán repitiendo 8 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 11 estaremos tejiendo 60 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. En la vuelta 12 estaremos haciendo 9 puntos bajos, un aumento durante 6 veces y terminaremos la vuelta con un total de 66 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Y así continuarán repitiendo 9 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. En la vuelta 13 estaremos tejiendo 66 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1,
2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta. La vuelta 14 será la última donde estaremos haciendo aumentos. En ella haremos 10 puntos bajos y un aumento durante 6 veces y al finalizar la vuelta tendremos un total de 72 puntos. Primeramente 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y un aumento. Y esto mismo, 10 puntos bajos, un aumento, lo continuaremos repitiendo durante toda la vuelta. Desde la vuelta 15 y hasta la vuelta 20 estaremos trabajando 72 puntos bajos sin aumentos ni disminución. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y las vueltas que siguen hasta la 20 de igual forma. Desde la vuelta 21 y hasta la vuelta 23 estaremos haciendo lo siguiente: 36 puntos bajos y luego 36 medios puntos altos. Primeramente los 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 21, 22, 23, 24, 25 y 36. Y ahora para terminar la vuelta haremos todo lo que resta de medios puntos altos. Tomamos las hadas y comenzamos a hacer medios puntos altos. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo medios puntos altos durante todo lo que resta de vuelta. Y de igual forma que esta vuelta, o sea esta vuelta 21, haremos hasta la vuelta 23. Una vez hayamos terminado la vuelta 23, haremos un punto deslizado, justo donde iniciamos la vuelta. Y ya podremos cortar hebra, dejándola un poco larga, pues la estaremos utilizando para coser el cabello a la cabeza. Extraen la hebra. Y podemos cerrarla con aguja lanera para que tenga un cierre bonito, pero la verdad no es necesario porque ya cuando estemos cosiendo a la cabeza ya no se notará dónde acabamos el tejido, al menos no se notará tanto. Entonces ahora sí pasemos a hacer los mechones. Justo aquí hemos acabado la última vuelta, ¿cierto? Pues pondremos esta parte del cabello en esta posición, con este hebrita hacia acá. Pues comenzaremos a contar a partir de este lado. Contaremos a partir del primer punto bajo, que sería el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ya yo lo he marcado, pues estaremos trabajando en las hebritas delanteras. Pero antes necesitamos hacer un nudo corredizo. Preparamos el nudo corredizo y ya que lo tenemos listo, tomaremos la hebrita trasera, justo donde marcamos. Ya podremos extraer este marcador. Agarramos el nudo corredizo que hicimos, esta lazada que se nos ha formado y la extraemos. Y ya una vez aquí, pues comenzaremos a hacer 50 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y así continuarán haciendo cadenas hasta tener un total de 50. Una vez listas las 50 cadenas, comenzaremos a trabajar en la segunda contando desde donde terminamos, o sea, en esta de aquí no, en la siguiente. Y ahí haremos un punto bajo. Ahora estaremos trabajando un medio punto alto y un aumento de medio punto alto durante 24 veces. Un medio punto alto y en el siguiente punto un aumento de medio punto alto. Repitámoslo una vez más. Un medio punto alto y seguido un aumento de medio punto alto. Y así continuarán repitiendo un medio punto alto y un aumento de medio punto alto hasta el final de toda esta cadena. Una vez hemos completado toda la cadena, así se nos ha ido torciendo, ¿verdad? Entonces, para terminar el mechón, haremos un punto deslizado en el siguiente punto, siempre tomando la hebrita trasera. Y para el siguiente mechón, pues vuelven a levantar 50 cadenas y repetir exactamente lo mismo, o sea que estaremos haciendo un total de 4 mechones. Ya al regreso yo habré terminado los 4 mechones. Una vez ya hemos realizado los 4 mechones, entonces haremos el último punto deslizado juntos. Y ahora sí podremos cortar hebra, dejando la tilín larguita, solo cómoda para esconderla, junto con esta que tenemos acá del inicio. Ambas hebritas las van a esconder. Utilizaremos hilo de color rojo para hacer la cinta. Iniciaremos con una cadena de 3 puntos, dejaremos una hebra un poco larga que nos servirá para coser la cinta al cabello. Iniciamos el nudo corredizo y seguido 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y en la segunda, en esta no, en la siguiente, comenzaremos a hacer punto bajo. Tenemos 1 y en la última cadena hacemos el segundo. Esta será la vuelta 1. Para la vuelta 2 giramos el tejido y en el primer huequito ahí haremos un punto bajo sin cadena de subida. 1, 2 y así continuaremos las siguientes vueltas. Giramos el tejido y 2 puntos bajos. 1 y 2. Giramos el tejido. 1 y 2. Y así continuarán las vueltas que siguen. Ya en los subtítulos usted puede ver hasta qué vuelta continúe haciendo lo mismo, pero yo les diré al regreso. Efectivamente he tejido lo mismo hasta la vuelta 38. Una vez lleguemos a la vuelta 38, entonces ya podremos cortar hebra dejándola un poquito larga para unirla luego al cabello. Así nos ha quedado. Dejémosla por acá. Continuamos tejiendo con hilo de color rojo, pues estaremos haciendo el lazo. Haremos una cadena de 30 puntos. Iniciamos con un nudo corredizo y hacemos 30 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Una vez listas las 30 cadenas, vamos a hacer un punto deslizado en la primera. Asegúrense de tenerla bien derechita. Y vamos a hacer un punto deslizado en la primera
cadena que realizamos. Entonces comenzaremos a tejer 30 puntos bajos, uno por cada cadena que realizamos. 1, 2, 3, 4 y así continuarán hasta completar 30 puntos bajos. Una vez realizados los 30 puntos bajos, comenzaremos a hacer 30 puntos bajos en la vuelta 2, pero esta vez solo tomando la hebrita trasera. 1, pueden marcar acá, 2, 3, 4 y así continuarán tejiendo puntos bajos solo tomando la hebra trasera durante toda la vuelta y continuaremos trabajando en espiral porque desde esta vuelta 2 y hasta la vuelta 5 continuaremos haciendo lo mismo. Una vez terminada la vuelta 5, entonces ya podremos cortar hebra y necesitaremos dejarla un poco bastante larga, pues con ella haremos el cierre, el acabado de este lacito. Extraen la hebra. Entonces, ¿qué estaremos haciendo? Con esta misma hebrita la dejaremos hacia detrás y comenzaremos a dar vueltas para hacer el centro del lacito lo más centrado posible. Pueden también utilizar esta hebrita luego para amarrarlo. Dan tantas vueltas como usted desee. Miren cómo va quedando. Y dejaremos un trocito de hebra para coser. Entonces, ya una vez listo, le hayan acabado de dar la vuelta que usted decida, entonces haremos lo siguiente. Colocaremos esta cintica lo más centrada posible. Busquen su centro de esta manera. ¿Okay? Y una vez ya tengan el centro listo, utilizarán la hebrita con la que iniciaron y anudaremos aquí. Aunque ahora le daremos unas puntaditas. Entonces con aguja lanera daremos más puntaditas para asegurarnos de que no se vaya a zafar el lazo de la cinta. Esta hebrita luego la esconde. Una vez esté seguro ya el lacito a la cinta, pues lo dejaremos por acá con la aguja lanera, porque ahora estaremos colocando el cabello a la cabeza. Ya he colocado el cabello en la cabecita y vean cómo estas esquinitas, donde hay el cambio de medio punto alto a punto bajo, van a quedar justo detrás de las orejitas. Entonces ya yo he colocado la aguja lanera y lo que estaremos haciendo será agarrando una hebrita de la cabeza y luego una hebrita del cabello. Una hebra de la cabeza y una del cabello. Y yo les sugiero que agarren todas las hebritas traseras. Vean esta hebrita de acá. Vamos a agarrar la siguiente para que pueda verla. Esta hebrita trasera
que las agarren toditas para que quede lo más parejo posible. También pueden colocar alfileres para que no se les vaya a mover de lugar el cabello. Y otra sugerencia que les doy es que pueden utilizar pegamento para esta parte de aquí, que aunque va a quedar interior, pues así le queda un poco más seguro. Entonces continúen tejiendo a todo alrededor del cabello. Una vez hayan terminado de coser todo el cabello, entonces hacen su nudito de seguridad y esconden la hebra tanto como puedan. Ahora vamos a colocar los mechones. Si se dan cuenta, los mechones están todos en una misma dirección, o sea, giran hacia una misma dirección. Lo que haremos será lo siguiente: vamos a compartir 2 hacia un lado y 2 hacia el otro. Estos los vamos a dejar tal cual, pero estos de acá vamos a girarlos en la dirección contraria. Hagan esto, observe bien. Va a irlo girando hasta que vaya tomando otro sentido. Poquito a poco, con mucha paciencia. Ya ha quedado hacia otro lado. Hagamos lo mismo con este de acá. Perdón, en esta posición. Una vez ya hecho esto, entonces este ladito de acá, lo que haremos será montar esta que es la que está hacia este lado, la pondrán por encima de esta, así. Y así van a ir torciendo una por encima de otra, así entrelazándolas junticas. Y con el lado de acá, exactamente lo mismo, esta por debajo y esta por encima. Y ahí las van a ir entrelazando. Así nos ha debido quedar. Entonces ahora vamos a ubicarla. Y para ubicarla, es hilo negro, la verdad que no se ve muy bien en el vídeo, pero no tiene que ser algo tan exacto, puede ser incluso a su gusto. Entonces van a ir colocando alfileres para sujetarlo donde usted lo desee. Yo aquí les voy dando una idea. Lo llevan por detrás de la orejita. Y lo van llevando hacia atrás. Pueden ponerlo por abajo, o sea, hacia acá abajo, o un poquito hacia aquí. Así lo voy a marcar yo. Voy a tomar las dos punticas. Y hagan algo lo más similar posible de este lado de acá. Del hilo con el que hemos estado tejiendo, agarraremos 2 hebritas. O sea, lo que necesitamos es una hebra más fina. Puede ser cualquier otro hilo, pero siempre de color negro. Y aquí yo lo tengo listo, puesto en la aguja lanera, con un nudito. Entonces, ya he cosido este lado. Vean cómo ha quedado. Y ya aquí tengo ubicado cómo coseremos este. También los he llevado como a que se unan aquí las dos punticas, están una del ladito de la otra, pero usted lo puede poner a su gusto. Entonces estaremos haciendo puntadas justo donde colocamos cada alfiler, para dejar las otras partecitas como que un poquito sueltas. Vean, donde he colocado cada alfiler. Vean cómo ha quedado este ladito, que no todo está cosido. ¿Ven? Está un poquito suelto para que se vea bonito. Entonces, simplemente estaremos haciendo puntadas. Podemos comenzar por detrás. Y siempre retiren cada alfiler que hayan utilizado, pues son bien peligrosos, que no se les vaya a quedar ni uno solo. Entonces así irán dando puntaditas justo donde tienen los alfileres y retirando. Nada complicado.
Y bueno, si lo cree necesario otras puntaditas además de donde haya puesto los alfileres, pues también lo puede hacer. El hecho es de que les quede bien seguro y que le queden como unas onditas. Simplemente eso. Así me ha quedado colocado ya todo el cabello. Vea, con estas onditas, no tiene que ser parejo, es cabello, ningún cabello es totalmente parejo. Entonces, pues así va quedando. Vean cómo ha quedado por acá detrás. Pero recuerden siempre, yo solo les doy idea. Usted, si quiere modificarle un poco la forma de cómo colocar el cabello, pues claro que sí. Entonces, vamos a ubicar el lacito que ya tenemos listo. De este lacito nos han quedado esta hebrita, esta de acá y esta de aquí no la he cortado porque definitivamente la usaremos. Entonces, vamos a ubicarlo de esta manera. Un poquito detrás de donde inicia el cabello, vean, como 2 deditos. A 2 deditos, ahí ubican el lacito. Y lo van a llevar hacia aquí. Pues esta puntica la estaremos introduciendo como que quede por debajo de los mechones. Colocamos un alfiler. De este otro lado, otro alfiler. Bien estiradita la cintica, que así nos quede bien ajustada. Y bueno, pues podremos poner también otro alfiler acá para fijar dónde queremos que quede el centro del lazo. Entonces, una vez ya ubicado, con cada hebrita de esta que nos ha quedado y utilizando aguja lanera, pues vamos a coser. Y así me ha quedado ya colocada la cintica con el lazo. Ahora estaremos haciendo los zapatos de esta princesa Blancanieves. Estaremos utilizando hilo de color amarillo, el mismo que utilizamos para hacer la ropita interior. Entonces, comenzaremos haciendo un nudo corredizo y seguido 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena comenzaremos a hacer puntos bajos, o sea, en esta no, en la segunda. Ahí haremos el primer punto bajo. Si lo desean, pueden marcar esta cadenética de subida, pues ahí estaremos trabajando el último aumento triple. Entonces, otro punto bajo, pues necesitamos 2, y seguido en la última cadena un aumento triple de punto bajo. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Ahora, por el otro lado de las cadenas estaremos haciendo 2 puntos bajos, 1, 2 en la siguiente, y en la última cadenetica, que fue con la que utilizamos de subida, ahí estaremos haciendo el último aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Al terminar esta vuelta tendremos un total de 10 puntos. Para la vuelta 2 colocamos el marcador y estaremos haciendo 2 puntos bajos, 3 aumentos durante 2 veces y terminaremos la vuelta con 16 puntos en total. Uno, en el siguiente otro punto bajo, ya son 2, y ahora estaremos haciendo 3 aumentos. 1, 2
2 aumentos y 3. O sea que estaremos haciendo 2 puntos bajos y 3 aumentos una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 3 estaremos haciendo 2 puntos bajos y 6 aumentos durante 2 veces y terminaremos la vuelta con un total de 28 puntos. Primeramente 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esto mismo, 2 puntos bajos y 6 aumentos, lo repetirán una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 4 estaremos haciendo 28 puntos bajos sin aumentos ni disminución, pero solo tomando la hebrita trasera. 1, vean esta hebrita de acá. 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos solo tomando la hebrita trasera durante toda la vuelta. Desde la vuelta 5 y hasta la 8 estaremos haciendo 28 puntos bajos, pero esta vez tomando normalmente. O sea, tomando todo el punto. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos bajos durante toda la vuelta y de igual forma hasta la vuelta 8. En la vuelta 9 haremos lo siguiente. Primeramente 2 puntos bajos. 1 y 2. Y seguido haremos 6 disminuciones y como en la mayoría de nuestros amigurumis estaremos haciendo disminuciones invisibles. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Y para terminar la vuelta haremos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Para terminar el zapatico haremos la vuelta 10, donde lo que estaremos haciendo será puntos deslizados, 22 puntos deslizados, pues esta vuelta 9 la hemos terminado con 22 puntos en total. Entonces comencemos a hacer puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 y así continuarán haciendo puntos deslizados durante toda la vuelta. Esto es para dar pues un bonito acabado. Una vez terminemos la vuelta 10, entonces podremos cortar hebras dejándola cómoda solo para asegurar y esconder. La extraemos y con aguja lanera estaremos haciendo lo siguiente. Ya colocada la aguja lanera, entonces vamos a cerrar. En este punto, que es el primero de la vuelta, donde está el marcador, no. En el que sigue, ahí introducimos la aguja lanera
y la volveremos a introducir en el punto deslizado de donde salimos. Y lo que estaremos es formando la cadenética. Ya pueden extraer este marcador y así nos ha quedado el zapatico. Usted asegúrelo y esconda las hebras que tenga y ya continuamos haciendo el lacito. El lacito lo haremos también de color amarillo. Iniciaremos con un anillo mágico, pero esta vez dejaremos una hebrita un poco larga que nos servirá para luego colocar este lacito al zapatico. Hacemos el anillo mágico y dentro de él estaremos haciendo lo siguiente. Ya que hicimos una cadena para asegurar y con 2 más serían 3 cadenas. Seguido haremos 2 puntos altos. 1 y 2. 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y dentro del anillo mágico haremos un punto deslizado. 3 cadenas. 1, 2 y 3. Luego 2 puntos altos dentro del anillo mágico. 1 y 2. Y 3 cadenas más. 1, 2 y 3. Y otro punto deslizado dentro del anillo mágico. Y una vez ya listo todo el lacito, entonces podremos cortar esta hebra dejándola un poco larga. Pues ya verán lo que haremos. Extraen la hebra, cierran el anillo mágico ya una vez que lo tengan cerradito, entonces con la hebrita más larga que dejamos estaremos haciendo lo siguiente, dando vueltas, aproximadamente 6 vueltecitas. Ya llevo 2, 3, 4, 5, 6, lo más centrado posible para que nos quede parejito el lazo. Bien. Entonces ya le hayamos dado las vueltas que deseemos, hagamos un nudito con la hebrita que dejamos al inicio y la más larga. Ahora vamos a pasar esta hebrita corta de este lado. Miren cómo me ha quedado. Vamos a pasar esta hebrita del otro lado. Así. Ya una vez listo, entonces podremos colocarlo al zapatico en esta posición. Primeramente vamos a buscar un centro en el zapatico, un centro del frente, y ya que lo tengamos, entonces introducimos por dentro con el gancho en esta posición y agarramos una hebrita y la extraemos. Vamos hacia el ladito. Esto también lo pueden hacer cosiéndolo con aguja lanera, es a su gusto, a su comodidad. Y agarramos la otra hebrita. Yo voy a voltear el zapatico al revés para anudar. El lacito va a estar por dentro, pero luego lo volteamos otra vez. Es para que me quede bien firme y para esconder las hebras con más facilidad. Entonces ahora sí voy a esconder estas hebritas. Volteamos el zapatico a ver cómo nos ha quedado. Denle su formita. Y ahora sí vamos a colocarlo al pie de nuestra princesa. Y lo van a colocar así, girándolo un poquito. Pues de esta forma le queda bien justico y no se le va a caer. Y
así va quedando nuestra princesa Blancanieves, ya con su cabello, su lacito y sus zapaticos. Ya solo nos va faltando para el próximo tutorial hacerle su vestido. Y también les compartiré una manzanita para que acompañe a Blancanieves. Espero y les haya gustado el tutorial y sobre todo lo hayan disfrutado. Y si ha sido así, no olvide sumarse a esta linda comunidad para que continúe recibiendo tutoriales nuestros. Y sin más, nos vemos en la próxima. ¡Chao!